Me imagino que trajeron sus Biblias. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 20 de Génesis. Capítulo 20 de Génesis. Voy a leer el capítulo completo, o hasta una parte, y luego vamos a pedirle la bendición al Señor y luego empezamos a explicar el pasaje. Entonces, versículo 1 dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve para pecar contra mí. Así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. Ay, Padre, venimos hoy delante de ti, Señor, pidiéndote en necesidad, en dependencia de tu Espíritu. Que tu Espíritu nos ayude, Señor. Señor, yo estoy consciente que no es suficiente la cantidad del tiempo y el esfuerzo que he puesto en la preparación para este día, y que si tu Espíritu no me acompaña en esto con su poder, yo no podría hacer nada por mi cuenta, Señor. Necesito que tu Espíritu me ayude a comunicar todas estas verdades. Necesito que el Espíritu dirija y controle mis pensamientos, mis palabras. Te necesitamos todos, Señor. Todos a través de tu Espíritu. Para permitir que nuestros ojos vean las verdades que están en tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu que nos dé ojos para ver, y oídos para oír, corazones para creer y mentes que entiendan, Señor, y una voluntad que obedezca. Yo te lo pido, Padre, te lo pedimos en tu bondad y por tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Vamos a ver esta mañana cómo Dios es un Dios fiel, a pesar de que nosotros somos tan fluctuantes. Comenzamos con un Abraham que es un creyente. El capítulo 20 comienza con un Abraham que vemos que es un creyente. ¿Se acuerdan todo lo que hemos visto a Abraham, no? Es un hombre descrito en las Escrituras como alguien que tiene fe en las promesas de Dios. Y cuando usted lee Hebreos 11, eso es lo que se encuentra. Ahí están nombrados los héroes de la fe y Abraham está allí. Y acompáñeme a Gálatas, porque Gálatas también lo dice. Vamos a la carta de Gálatas, empezamos rápido a abrir nuestras Biblias
a buscar en nuestras Biblias Gálatas capítulo 3, para que usted también lo tenga presente. El capítulo 3, los versículos 7 al 9. Del 7 al 9. 3 del 7 al 9. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sí, la fe de Abraham. Entonces vimos en Génesis 15, si usted se acuerda, en el versículo 6, que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Sí? Y en Génesis 12, que también estudiamos ya, vimos esa explicación de este pacto que Dios hace con Abraham cuando tiene 75 años de edad. En Génesis 15 ese pacto es confirmado y Génesis 17 nos dice que el pacto se mantiene. Y ahora en el capítulo 20, que estamos como 25 años después del capítulo 12, y cuando uno lee el capítulo 20, y si usted lo leyó conmigo, como que tenemos que rascarnos la cabeza un poco y decir: ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Porque si yo les digo que hay un hombre que Dios ha escogido para establecer su pacto con Dios, y que este hombre es descrito en Romanos como un hombre de fe, y que es descrito en Gálatas también como un hombre de fe, y en Hebreos también, y luego usted lee Génesis, uno dice: ¿qué pasó con este hombre de fe? No parece un hombre de fe. Abraham y Sara todavía están esperando la promesa que Dios les hizo. ¿Se acuerdan? Desde Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Dios ha hecho un pacto con Abraham y le ha prometido que él y su esposa van a tener un hijo, el hijo de la promesa. Va a ser el hijo de la promesa. Y que a través de ellos todas las naciones serán benditas, ¿sí? Pero así como uno ve en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17, que el pacto de Dios se repite, le insiste y vuelve y se lo nombra, así también en el capítulo 20 vemos extraña y tristemente también un viejo pecado repetido de Abraham. ¿Sí? Porque esta no es la primera vez que vemos a Abraham tratando de hacer pasar a su esposa como hermana, ¿sí? Para salvar su pellejo. Dice un autor, refiriéndose a esto, que esto es como un déjà vu de desobediencia. Estamos en el capítulo 20 y es un relato diferente, ¿sí? Este no es el mismo relato escrito 2 veces. Es un relato diferente, pero las acciones son las mismas. Y simplemente no es como lo que uno esperaría que hiciera un hombre de fe, de gran fe. Sin embargo, la Biblia no evita llamar a Abraham un hombre de fe. Entonces, es un hombre de fe, ¿sí? Lo que nos enseña desde el principio de las Escrituras es que si vamos a ser el pueblo de Dios, es solo porque estamos sostenidos por un Dios que es fiel. Y eso es cierto para todos nosotros. Nuestra esperanza no se sostiene en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Nuestra esperanza es que tenemos un Dios que es fiel. La esperanza de esta iglesia es que está siendo sostenida por un Dios fiel. ¿Sí? Y mientras caminamos a través de este Génesis 20, yo quiero que se fijen en algunas cosas que yo creo que nos van a ayudar a entender este texto que normalmente uno no lo lee. Usted ha escuchado sobre Abraham y Abimelech, normalmente es un pasaje que pasa eventualmente, ¿sí? Y también pues que esto nos sirva de recordatorio alentador en nuestras propias vidas. En los versículos 1 y 2 que leímos, vemos que un pecado antiguo, un viejo pecado regresa si no es eliminado. Versículo 1, empecemos por ahí. Génesis capítulo 20, versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. O sea, ¿por qué Abraham vuelve a viajar? ¿Sí? Pues así es como él vive. Eso es lo que él hace, él es un nómada. ¿Sí? Él ha visto la destrucción de Sodoma y Gomorra y comienza a ir hacia el sur. No sabemos con certeza por qué se fue.
¿sí? Pero se puede suponer que es porque ha estado mirando desde la montaña a ese valle, a esa región, a esas ciudades que fueron devastadas. Y eso es seguramente un recordatorio muy doloroso que él pudo ver. Yo tengo en mi inquietud si Abraham supo que Lot fue salvado. Tengo que mirar eso. Pero él pidió por Lot, ¿sí? Y entonces el texto nos dice que él se estableció en Cades y Shur y vivió como un forastero en Gerar. Eso es en la frontera de la tierra prometida, ¿sí? Está en el lugar donde van a sentarse posteriormente los filisteos, los palestinos. Esa es la ciudad capital de esa tierra, ¿sí? Está en la época de los filisteos. Es una ciudad próspera. De pronto Abraham pensó que ese podría ser un buen lugar para establecerse durante un tiempo. Parece que es una ciudad próspera, que puede ser un buen lugar para hacer negocios. Y cuando llegamos al versículo 2 vemos este viejo pecado que sale a la superficie, ¿sí? Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, ¿sí? Sara tiene más de 90 años. Abraham tiene miedo de que el rey de ese lugar vea a Sara y quiera tomarla como suya. Y para tratar de protegerse a sí mismo, él dice lo que él ya ha practicado y ha ensayado con ella, ¿sí? Si eso pasa, Sara, solo vamos a decirles que tú eres mi hermana, ¿sí? Su pensamiento es este: si el rey te desea y me ve contigo, puede hacer que me maten con el fin de tomarte porque es su territorio, ¿sí? Así que para protegerme, solo digámosle que eres mi hermana. Él puede llevarte y así todo queda bien, ¿no? Esto no es lo que parece un líder piadoso, ¿no? ¿Sí? Y tal vez la primera vez que le pasó esto, ¿se acuerdan cuando estaban en Egipto? ¿Sí? Como que fue justo después de que Dios le dio el pacto a Abraham. Uno puede como entender eso, pues, porque le está pasando, pero es porque eso era algo completamente nuevo para ellos con lo que se enfrentaron. Y el Señor había acabado de llamarlo. Pero esto pudo haber sido un momento de miedo, un momento de debilidad, algo que él hizo sin pensar, allá en Egipto. Pero esto está pasando otra vez, ¿sí? Casi 25 años después. Él ha recibido ya la palabra de Dios. Él ya recibió la promesa de Dios. La presencia de Dios está con él. Y el pacto de Dios que lo ha sostenido durante un cuarto de siglo, ya 25 años. Pero aquí está regresando al mismo pecado, ¿sí? Y yo creo que eso nos recuerda, si somos sabios al verlo, que nadie está nunca fuera de la tentación. Y debemos estar en guardia en todo momento. Yo pensaba en esto cuando, mirando que la tentación siempre está a la puerta, que uno puede hablar de su matrimonio. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos casi ya 35 años de casados. Y ella se sigue viendo mucho más joven que yo ya. Pero yo soy un joven de corazón, ¿sí? Una buena manera de decir que ya no soy joven. Pero son 34 años de matrimonio, ¿sí? Y pasada una época difícil, nuestro matrimonio sobrevive porque día a día nosotros tomamos la decisión de ser fieles uno al otro, ¿sí? Y sostenidos de la mano de Dios. Porque la tentación siempre está a la puerta, no descansa, ¿sí? Y en nuestro caminar con el Señor debemos elegir ser fieles todos los días, ¿sí? La tentación siempre va a estar acechando ahí a la vuelta de la esquina. Y tenemos que estar en guardia a todo momento. Uno ve esto, de este ejemplo de Abraham, aquí dice, pero ¿cómo es que este hombre está repitiendo el mismo pecado? ¿Por qué no ha superado eso? ¿Sí o no? Y con eso yo solo quiero animarlos, pues, para que nunca se sientan cómodos con sus pecados, ¿sí? Muchas personas se sienten cómodas con esos viejos pecados, porque han sido parte de su vida durante mucho tiempo. Siempre han hablado de la misma manera. ¿No les ha pasado? Siempre ha sido, puedo decir una palabra, boquisucio. Eso es ya viejo. Siempre yo he tratado a la gente de la misma manera.
Siempre han murmurado de la misma manera. Siempre han mentido. Ese siempre es un exagerado o siempre ha ocultado cosas de la misma manera. Y ha hecho estas cosas como parte de su vida. Ya es parte de su vida. Sea lo que sea, si no tenemos cuidado, pecados que son viejos se convierten en pecados con los que nos sentimos cómodos, no nos molestan. A propósito de la última clase sobre el pecado, ¿sí? Y este es un lugar muy peligroso para estar. Si te sientes cómodos con los viejos pecados que has traído y que no resuelves, te vas a volver insensible a los peligros del pecado. Y escúchenme esto. No puedes cultivar un jardín de santidad mientras toleras una parte de malas hierbas pecaminosas en tu vida. No lo vas a poder cultivar, no puedes hacerlo. Te vas a volver insensible a sus peligros. ¿Sí? Entonces, si quieres cultivar un jardín de santidad en tu corazón, tienes que luchar con tu pecado. Ahora, ¿por qué Abraham hace esto? El versículo 2 nos lo dice. Y dijo Abraham de Sara, su mujer es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aquí como que todo pasa fácilmente. Abraham dijo, es mi hermana, y el rey fue por ella. ¿Sí? Y Abraham no pelea por eso. ¿Sí? Él como que, él lo hace porque tiene miedo de lo que el rey pueda hacerle y la entrega. Y por eso Abraham, cuya fe es genuina, todavía flaquea. ¿Sí ven? Y lo que Abraham debe recordar es que lo que vimos en Génesis 17. Véase el pasaje estudiado, si usted no lo vio, el de Génesis 17, donde dice que Dios es el Shaddai. No sé si usted se acuerda de eso. Él es el Dios Todopoderoso. ¿Usted se acuerda que es el Shaddai? No él como artículo, él es la palabra hebrea Dios, Dios Todopoderoso, el Shaddai. ¿Sí? Y el pueblo de Dios no necesita vivir con temor cuando entiende y realmente cree que nuestro Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder. Pero esa fe doctrinal, esa fe que nos enseñan, esa fe que aprendemos aquí, ¿sí?, debe ser vivida en nuestras vidas todos los días. No es un concepto teológico. Leer teología simplemente y debatir teología y ver y escuchar sermones durante toda la semana y usted se mete y ve prédicas y sermones, esas son cosas buenas y ¿por qué no pueden ser saludables? Aunque hay que tener cuidado donde usted se mete, ¿sí? Pero si no pasa de tu mente y llega a tu corazón y se vive a través de tus manos y tus pies y tu cuerpo entero a diario, has perdido el punto de lo que es tu fe, ¿sí? Si le preguntáramos a Abraham, ¿quién es tu Dios?, él diría, mi Dios es el Shaddai. Yo sé que Él es. Él se reveló a mí en Génesis 17, en el Shaddai, es el Shaddai, el Dios con todo el poder, el Dios todopoderoso. El problema es que cuando se enfrentó a una situación de miedo, ¿sí?, lo que creía Abraham en doctrina, no lo vivió en la práctica diaria, ¿sí? Y esta es una desconexión que le hace mucho daño a nuestra vida de fe, ¿sí? Esto que estudiamos los domingos, que estamos todos aquí a las 8 de la mañana, de alguna manera es aprender teología, aunque sí vemos teología, ¿sí? Yo estoy convencido que esto no es algo bueno, sino necesario. Debería estar toda la iglesia aquí, ¿sí? A mí me encanta cuando aparece alguien nuevo y se queda con nosotros todos los domingos, a esta hora, 8 de la mañana. Pero yo tengo que recordarles, amados, incluyéndome yo, y otra vez, y es que el solo hecho de venir a estudiar doctrina, de estudiar teología, aunque es esencial, no es suficiente. Esto tiene que ser vivido, debe ser creído, ¿sí? Y la forma en que sabes que estás creyendo correctamente es que está funcionando en tus elecciones diarias
en las cosas que tú tienes que decidir diariamente. El problema de Abraham aquí no es que él no lo sepa. Él sabe que Dios es el Shaddai. Es que cuando se le confronta con el desafío, en lugar de confiar en ese Shaddai, él comienza a ceder a sus miedos. Volvió y le dio miedo. ¿Sí? Pero tenemos que tener nuestra teología en práctica. Y lo que Abraham hace aquí es, en estos primeros versículos, es que usa el engaño como un escudo, en lugar de confiar en Dios como su escudo. Estudie el pasaje de Génesis 17 cuando Dios le dice, soy tu escudo. ¿Sí? Ahora, antes de que nos apresuremos a tirarle piedras a Abraham, yo creo que cada uno de nosotros en este lugar puede decir que yo entiendo bien a Abraham. Entendemos el problemita. Porque una cosa es ser audaz y valiente cuando de pronto estamos entre nosotros, los creyentes. Pero ¿qué pasa cuando estás solo? ¿Qué pasa cuando te enfrentas solo? ¿Entendemos a Abraham o no? Sí, algo así. El miedo puede surgir dentro de nosotros. ¿Quién dijo que no? ¿Sí? Pero el problema para Abraham en esta parte del capítulo 20 es que él está confiando aquí en tácticas y en estrategias mundanas en lugar de confiar en Dios. ¿Sí? Entonces mire lo que dice el versículo 2, volvámoslo a leer. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. A propósito, Abimelech aquí es muy probable que sea un título, no un nombre, probablemente sea como el título de Faraón o como el título César, el rey, el Abimelech, ¿sí? Y lo que se puede entender en este contexto cultural, entendiendo este punto, es que el rey ve a Abraham, como se manejaban las cosas en ese tiempo, es un hombre que está llegando con toda su caravana, no era cualquier caravana, y él discierne, este es un hombre rico y tiene que ser poderoso. Y en esa época se hacían alianzas y los reyes buscaban alianzas con gente importante. Entonces el rey puede estar pensando, podemos hacer cosas bastante buenas entre los dos, y pues él anda con su hermana. Si yo tomo la propiedad de este hombre rico y poderoso, su hermana como mía, pues nuestras familias van a quedar conectadas, ¿sí? Y vamos a tener una alianza. ¿Sí? Eso va a ser bueno para Abraham porque yo soy el rey. Y eso va a ser bueno para mí porque este hombre es una persona muy rica y está aquí en mi reino. ¿Sí? Y las alianzas se hacen más fuertes. Todo debido a ese viejo pecado de Abraham, en la vida de Abraham. ¿Sí? Que otra vez está mostrando, los viejos pecados regresan si no se eliminan. Pensé que iba a decir algo. La claridad, entre comillas, ¿sí? De que el Señor es nuestro escudo, que el Señor es nuestro proveedor, que Él es nuestro salvador, todo lo que tú quieras. Pero yo personalmente me he encontrado en situaciones que cuando el desierto o las brasas son tan grandes, pues uno intenta primero resolverlas con las armas de uno. Y se desespera y se angustia hasta que uno dice, bueno, ¿y a quién tengo yo? Pero pasa un tiempo. Sí. Cuando se presenta el reto, uno diga, aquí no va a pasar nada, yo tengo a mi Shaddai. No, primero nos desesperamos, hacemos cualquier cosa. O sea, entendemos a Abraham, de alguna manera. Somos fluctuantes. Aquí el fiel es Él. ¿Sí? Entonces, los versículos 3 al 6, vemos en segundo lugar las buenas nuevas de que la soberanía de Dios es más grande de lo que nos imaginamos. Y ahí entra Dios a actuar sobre nosotros. ¿Sí? Versículo 3, pero Dios vino a Abimelech, ¿me siguen ahí? Versículo 3, en sueños de noche. Génesis 23. ¿Sí? Y le dijo, he aquí, muerto eres. ¿Qué tal ese sueño, no? ¿Sí? Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Eso es más que un sueño, ¿sí? Eso es una pesadilla. Es una pesadilla. O sea, ¿alguien aquí tiene pesadillas todavía? Yo creo que todos tenemos pesadillas. Yo de vez en cuando tengo mis pesadillas.
Yo creo que nunca uno deja de tener pesadillas, esos sueños. Pero que Dios venga a mi sueño y me diga, eres hombre muerto, Rodrigo. Ay, Dios mío, ¿sí? Eso es una verdadera y terrible pesadilla, ¿sí? Pero miren lo soberano que es Dios. Él es soberano sobre todo lo que Él elige que sea como es. Es lo que Él diga, ¿sí? Es su soberanía total y completa. Abimelech, eres un hombre muerto, ¿sí? Ese pecado de cobardía de Abraham con sus mentiras, ahora puso a Abimelech en una posición bien difícil, ¿sí? Como está escrito, nuestro pecado nos enreda. Eso está escrito ahí en Hebreos. Nuestro pecado impacta mucho más a personas mucho más de lo que nos damos cuenta, ¿sí? Y de manera mucho más amplia y profunda de lo que ni siquiera nos enteramos hasta dónde hacemos daño a otros, ¿sí? Pero a pesar de este pecado de Abraham, Dios sigue obrando, Dios sigue siendo soberano, a pesar de la debilidad de Abraham y a pesar de su vacilación, ¿sí? Así que miren los versículos 4 y 5. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Yo leo esto y a mí se me ocurre pensar como que, uy, hermano, espere un momentico, mire, este rey pagano se ve mucho mejor que el patriarca justo, ¿sí o no? No lo ve así. Abimelech se ve aquí mucho mejor que Abraham, ¿sí? Dios se ha revelado a Abraham, Dios ha llamado a Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham y sin embargo en su debilidad Abraham peca, ¿sí? Pero cuando Dios se le aparece a Abimelech, este rey dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, ¿sí? Mejor dicho, Dios, yo no he hecho nada, ¿sí? Yo he tratado de ser honesto con esto, dice Abimelech, lo que hice lo hice bien. A mí me dijeron que eran hermanos, ¿sí? Yo no sé si usted tiene presente el libro de Jonás, donde vemos a este profeta de Dios que es llamado a ir a predicar y él no quiere. ¿Se acuerdan? Que Dios le dice, ¿no quieres ir en barco? Vas por ballena o por pez, ¿sí? Pero Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y Jonás predica. Y los habitantes de Nínive, gente malvada, la capital del imperio asirio, allá el rey dice, vamos a arrepentirnos todos, hasta los animales, y vamos a hacer ayuno, y así tal vez Dios sea misericordioso con todos nosotros. Lo hace el rey malvado. Arrepintámonos y ayunemos, ¿sí? Y Jonás dice que por eso era que él no quería predicar, porque él sabía que Dios era un Dios de misericordia, y Jonás no quería que los ninivitas se salvaran. ¿Se acuerdan de eso? Y se le cruza a uno por la mente lo mismo. Ahora, este rey de Nínive se ve mucho mejor que Jonás, un rey pagano. Arrepintámonos. Y Jonás, no, yo no quiero predicar, que se mueran, ¿sí? Lo mismo pasa aquí en Génesis 20, ¿sí? Lo digo de esta manera, el pueblo de Dios también a veces se puede ver terriblemente mal, ¿sí? Y entonces miren lo que le dijo Dios a Abimelech en el versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases, ¿sí? Dios es más soberano de lo que nos podemos imaginar, ¿sí? Si ven lo que dice ahí, fui yo que te detuve de pecar contra mí, ¿sí? O sea, fíjense, yo te guardé de pecar contra mí. Si hubiera una persona en particular contra la que se hubiera pecado, en este caso sería contra Abraham, ¿sí? Aunque Abraham hizo mal. Pero es que este hombre va a tener una relación ilícita con su esposa. Pero para Dios, antes de que el pecado sea un daño para el hombre, primero es una deshonra delante de él y para él, ¿sí? Entonces, Abimelech, hubieras pecado contra mí. Aunque no me conozcas o no me creas, o tengas o no tengas fe en mis palabras, yo te detuve de pecar contra mí. ¿Sí ven lo que le está diciendo Dios? Entonces, entendamos esto. Cuando pecamos, lo primero usted no es que su reputación se perdió. No es primero que tu pecado impacta el gozo de tu casa. No es primero que tu pecado el daño que le hace a otra persona.
lo primero que debemos recordar acerca de nuestro pecado es que es una deshonra para el nombre de Dios. Es lo primero. ¿Sí? Es por eso que tenemos que tomar el pecado tan en serio, como hablamos en la enseñanza sobre la doctrina del pecado. Y él le dice, te detuve de pecar, tuve que detenerte de pecar. Esto significa que Dios hizo algo en Abimelech, que el texto no dice, que le impidió, porque él se la llevó, ¿sí? Que le impidió tener una relación con Sara, ¿sí? Dios tenía que guardarlo a Abimelech de pecar de esta manera. Abimelech la tomó, se la llevó, pero no pudo tener esa relación con Sara, porque el enredo hubiera sido terrible, ¿sí? Si Sara hubiera quedado embarazada de Abimelech y el embarazo con Abraham, ¿sí? Y el hijo de la promesa. Y si ella estuviera ya embarazada de Abraham y aún no lo sabe y tiene una relación con Abimelech, nunca va a saberse de quién es el hijo. ¿Se imaginan el enredo? Pero ¿cómo es el cuidado de Dios de su promesa? Sí, correcto, o sea. Lo va guiando a pesar de todas las Exacto. locuras que uno haga. Porque todo esto está relacionado con el pacto, ¿sí? Que depende que se cumpla la promesa que le hizo a Abraham y a Sara juntos, un hijo para ellos, ¿sí? Lo que está sucediendo y que leemos en el versículo 6, es que Dios está protegiendo providencialmente su promesa. ¿Sí ven? Dios es más soberano de lo que uno se da cuenta. Como actúa Él y uno ni se le ocurre pensar, ¿sí? Nuestros fracasos, como este caso de Abraham, no evitan que la gracia de Dios sea poderosa a través de nosotros. Y veamos el versículo 7, miren lo que dice ahí. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido porque es profeta. Esto es increíble, mire. Abraham ha sido llamado de manera única por Dios. Él ha sido dotado por Dios. Él ha sido bendecido por Dios. Dios le ha hablado a Abraham. Dios ha guiado a Abraham. Y Abraham, poco después de que se le da el pacto en el capítulo 12, peca diciendo que su esposa realmente es su hermana, para protegerse, ¿sí? Y aquí estamos 25 años después y hace exactamente lo mismo. Un patriarca haciéndolo otra vez. Un hombre que es llamado uno de los hombres más fieles, el padre de la fe, que haga esto otra vez. Pero Dios no le dice a Abimelech, devuélvela a la mujer porque este hombre no sabe dónde está parado. Dios no le dice a Abimelech, devuélvele a su esposa. Qué pena, hermano, que lo haya metido en esta situación a usted. Dios no le dice a Abimelech, devuélvele a su esposa, que Abraham es un cobarde y te mintió cobardemente. Dios podría haberle dicho a Abimelech, tienes que regresarle a Sara, a Abraham, porque este es un hombre débil y se mete con ese viejo pecado. Eso no es lo que Dios le dice. Él dice, devuélvele la mujer porque es profeta. ¿Sí? Esta es la primera vez en la Biblia, no sé si usted se ha dado cuenta, que se usa la palabra profeta. ¿Sí? La explicación oficial del papel de un profeta no va a venir sino hasta Deuteronomio, ¿sí? Pero este es el primer uso de esta palabra en la Biblia y nos recuerda lo que estudiamos con los dones del Espíritu Santo, si usted se acuerda, que un profeta no se trata de alguien que predice el futuro. La obra de un profeta es exponer la voluntad de Dios. Eso está diciendo Dios de Abraham, ¿sí? Es hablar palabras de Dios. Es interceder por el pueblo de Dios. Acabamos de ver a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Señor, 50, 45, 30, 10, ¿sí? Él es el precursor de los profetas que vendrían después de él. Es el primer hombre llamado profeta por Dios. Y cuando Dios habla de Abraham a Abimelech, aunque podría referirse a todos sus pecados y podría haberse referido a un resumen de todos sus fracasos, porque los ha tenido, ¿sí? En lugar de eso, por su gracia, cuando Dios habla de Abraham, dice, regrésale a Sara, este hombre, porque él es un profeta, ¿sí? Esa es la gracia de Dios sobre Abraham. ¿Qué gracia la de Dios sobre este hombre, sí? Que Abraham sigue siendo un hombre de Dios. Eso es gracia. Amados, yo quiero que se aseguren de captar las dos caras de la moneda. Estas dos caras de esta moneda. Escúcheme bien esto. Por un lado, lo acabo de decir, nuestro pecado es una deshonra para Dios. ¿Sí o no?
Y nosotros tenemos que luchar contra nuestro pecado. Y en la otra cara de la misma moneda, recordar que nuestro Dios es misericordioso. ¿Sí? Entonces, yo estudio esto y lo anoté aquí porque dije, bueno, voy a hablar de esto. Alguien podría preguntarle a mi esposa, por ejemplo, ¿podrías decirme todo lo que Rodrigo ha hecho durante 35 años de matrimonio que te haya decepcionado? Y ella tendría que decir varias cositas. ¿Sí? A veces es egoísta, a veces es algo orgulloso, a veces no es tan cariñoso como debería ser, a veces no es tan agradecido como debería ser. Y todas esas cosas son verdad, si mi esposa las dice. Llevamos 35 años de matrimonio. La gran mayoría de todos esos años han sido increíbles, bendecidos, maravillosos, alegres, deleitosos, como decimos entre nosotros dos. Pero ha tenido que haber mucho perdón, porque somos personas muy imperfectas. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, le presento a mis hijos, yo tengo 3 hijos, aquí más de uno lo sabe, y yo podría decirles para presentarlo, bueno, este me perdió 1 año, ¿sí? Aquí lo castigaba yo por esto y por lo otro. Este otro era bien indisciplinado, desobediente. El otro fue difícil, etcétera, etcétera. Usted puede presentar a sus hijos así, pero no los presentamos así, ¿cierto? Por lo menos no es así como yo presento a mis hijos. Yo digo con mi corazón lleno de amor, estos son mis hijos. ¿Sí o no? ¿Sí? Y es que yo por eso no he olvidado sus imperfecciones, son imperfectos, tienen defectos, ¿sí? Es porque yo elijo amarlos, pase lo que pase. Yo elijo amar a mi hijo, pase lo que pase. Nosotros elegimos amarnos también, ¿sí? Pase lo que pase. Y para alguien es aquí en nuestra reunión hoy, es posible que esta mañana solo necesite que le recuerden eso. Que Dios en su gracia ama a sus hijos, pase lo que pase. ¿Sí? Entonces Abimelech, devuélvele la mujer a Abraham, porque él es, o sea, yo me imagino a Abraham si estuviera ahí. Si Abraham estuviera allí, él se estaría tapando y diciendo, no quiero oír lo que Dios va a decir de mí, porque está culpándose. El enemigo nos enseña eso, ¿no? Yo me tapo los oídos, ¿qué va a decir Dios de mí? ¿Sí? Y Dios dice, porque él es un profeta. Es mi muchacho, está diciendo ahí. ¿Sí? Yo lo reclamo, él está en mi equipo. Yo sé que pecó, dice Dios. ¿Sí? Y el pecado es una deshonra a mi nombre. Pero aún así yo pongo mi amor sobre Abraham. Él es un profeta. Usted y yo necesitamos escuchar esto de Dios hoy, para nosotros. Si usted enseña la voluntad de Dios, si usted predica la palabra de Dios, si usted intercede por la iglesia ante Dios, usted es un profeta de Dios o una profeta de Dios. Entendamos eso, aprendamos eso, ¿sí? Y Dios nos ama a pesar de nuestros fracasos. Lo que nos recuerda que nuestro pecado no nos impide ser útiles a Dios, ¿sí? Entonces, venga, un momentico, pastor, pero entonces tenemos que decir que todo está bien. Que si Abraham pudo mentir y pudo engañar y Dios todavía puede contarlo como un profeta y todavía lo ama, entonces ¿qué? ¿Podemos vivir pecaminosamente? Porque Dios de todos modos nos ama. Las escrituras son muy claras en esto, en Romanos 6. Váyase a Romanos 6. Carta a los Romanos, capítulo 6. En el versículo 1 y 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, Dios no va a permitir que usemos su gracia como una licencia para pecar. Pero miren lo que dicen los versículos 12 y 14 al 14 más adelante.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí ven? Ahora volvamos a Génesis 20 y leamos el versículo 7 completo. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech, hey, ¿cómo así que estás diciendo Dios? Pero un minuto, tú ni siquiera eres mi Dios, podría estar diciendo Abimelech. ¿Sí? Esto podría estar pensando Abimelech, estoy pensando aquí, pero Dios es rey, Dios es soberano. Y la autoridad de Dios es mucho más grande de lo que uno se imagina, sobre todo el mundo. Y si no haces lo que te digo que hagas, vas a morir. Y Abimelech podría estar pensando, yo soy el rey. ¿Sí? Si fuera colombiano diría, usted no sabe quién soy yo. ¿Sí? Yo soy el rey. Y imagino que si Abimelech le hubiera hecho, Dios diría, tan lindo. ¿Sí? Hay un solo soberano sobre nuestras vidas. Y no es Abimelech. Y hay un solo soberano sobre el universo y sobre todo. No es Abimelech, no es Abraham, no somos tú, no soy yo. Es el Rey de Reyes, nuestro Señor. ¿Sí? Él es soberano. Y otra cosa que aprendemos también es que nuestros héroes espirituales también tienen defectos. ¿Sí? Versículo 8 al 10, vamos a entender eso con estos versículos. Lea usted versículo 8 al 10. Si no trajo su Biblia, úsela para leer conmigo, que allí hay de las que tenemos aquí en la iglesia. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? O sea, Abimelech le está diciendo, ¿cuál es tu razonamiento, Abraham? ¿Qué pasó por tu cabeza? Me mentiste, viniste con engaño delante mío. ¿Por qué? Dijiste que era tu hermana. Y ahora Dios se me apareció en una pesadilla y me dijo que soy hombre muerto. ¿Por qué hiciste eso, Abraham? Y miren lo interesante, porque lo que está pasando aquí en Génesis 20 es que un rey pagano está confrontando y reprendiendo a un profeta de Dios. ¿Ah? O sea, no es así como uno esperaría que fuera. Y esto nos recuerda a eso, que todos nosotros diariamente debemos confiar y depender en el Señor. Si alguna vez a usted le ocurre pensar que usted ya superó su necesidad de oración, y usted ya superó su dependencia del Espíritu Santo y su temor de Dios, venga y lea Génesis 20, para que se lleve su reprimenda. Donde Abraham, el hombre de fe, el patriarca, el hombre del pacto con Dios, es capaz de pecar y pecar en grande porque no confió en el poder de Dios, en el Shaddai. Si tratamos de navegar por estas aguas de nuestra vida, por nuestra cuenta, el desastre siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Mientras leemos esto, especialmente, si usted ha venido a la escuela en los últimos meses y recuerda esa primera vez que Abraham hizo esto, usted puede estar pensando lo mismo. ¿Cómo es posible que Abraham sea tan tonto para pecar otra vez de esa manera? ¿Sí o no? Pero yo te tendría que decir con mucha gentileza y con respeto, yo te haría la misma pregunta. ¿Por qué volvemos a cometer el mismo pecado otra vez? ¿Sí? Y no es para que nos sintamos mal, sino que tenemos que entender que si bien lo que hizo Abraham estuvo bastante mal, si somos honestos, nosotros también lo hemos hecho. ¿Sí? Tenemos mucho más en común con esta situación de Abraham de lo que desearíamos que tuviéramos alguna vez. ¿Sí? Te arrepentiste de tu pecado, amén, y en tu corazón dijiste, nunca más voy a hacer eso otra vez, y no sé, 7 días después ya no hay nada más que decir, Señor, aquí estoy de nuevo. ¿Sí?
Yo no voy a ser más materialista, yo no voy a ser más codicioso, Señor, yo no voy a ser más envidioso, Señor, quítame la envidia, no voy a hablar más mal de lo otro, no voy a murmurar más, no voy a mentir, es más, no voy a exagerar porque eso es decir mentiras. No más, no voy a ser lujurioso, no voy a faltar el respeto a mi cónyuge, no voy a ignorar a mis hijos, no voy a poner las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios, para después en un ratico estar diciendo, otra vez lo hice. ¿Sí? No hay nada que Abraham haya hecho aquí que sea correcto en ese sentido. ¿Sí? Solo estoy sugiriendo que podemos ser capaces de ver mucho más de nuestro propio corazón en Abraham. ¿Sí o no? Más de lo que desearíamos que pudiéramos ver. Entonces Abimelech le dice, Abraham, ¿por qué hiciste esto? Y Abraham va a ofrecer 3 excusas de por qué hizo eso. Veamos la primera en el versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Seguía siendo linda Sara. ¿Sí? Aquí está la primera excusa. Abraham dice, lo que pasa es que llegué a la ciudad y me pareció que aquí no había temor de Dios. Y eso es como un eufemismo, porque no es el temor de Dios que nosotros predicamos, es miedo de Dios. Se refiere a personas sin estándares sociales, personas sin ningún tipo de estándar moral. ¿Sí? Entonces Abraham está asumiendo que en esta ciudad, en esta región, no tiene ningún código moral, ni social o de conducta, en absoluto. Y dice, pensé que podría gustarte mi esposa. Y si pensabas que ella era mi esposa, pues iba a matarme para deshacerte de mí. Y por eso fue que lo hice. Primera excusa. ¿Sí? Porque es que todos aquí se ven como, son todos pecadores. Y esta ciudad no tiene ningún código moral, social, de conducta. ¿Sí? Algo irónico, porque en realidad el rey es el que está respondiendo de manera correcta. ¿Sí? Y el hombre de Dios no. Solo está haciendo una suposición y él concluye, está bien, pequé. ¿Sí? Y que peque, pues si eso me ayuda, pues es una excusa. La segunda excusa que da en el versículo 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, ella es literalmente mi hermana, o sea, mi medio hermana. Aquí Abraham lo que está escondiéndose detrás de un tecnicismo. Pues no dije la verdad, mentira, no la sí, no es. ¿Sí? O sea, no fui muy mentiroso. ¿Sí? Entonces él trata de justificarse detrás de cuestiones técnicas y a Dios eso no le hace gracia. Es una mentira. Y vemos la tercera excusa en el versículo 13 que dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, empieza a echar historia. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Sí? Yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. O sea, Dios me lo dijo. ¿Cuál es la tercera excusa? Abimelech, mire, desde que yo salí errante, yo he estado haciendo esto. Eso yo lo cuadré con Dios. ¿Sí? Durante años. Esto no lo acabo de hacer, Abimelech. Tranquilo, mire, esto lo he estado haciendo toda mi vida. Esto ya es una tradición de larga data en mi familia. ¿Sí? Como si eso hiciera que está bien, pues como que le diga, bueno, está bien. ¿Sí? No, Señor. No disculpes tus pecados, los pecados de tu pasado, como si el hecho de que los has hecho durante mucho tiempo lo hagan aceptable. ¿Sí? Bueno, yo soy un poco egoísta porque vengo de una línea de personas egoístas en mi familia. Así somos, sí, yo eso lo aprendí. Vos decís que yo soy terco, no conocía a mi papá, mi familia, así todos somos igual de testarudos. ¿Sí? Eso viene en la sangre. Vea, mi amor, mi abuelo era gritón, mi papá fue gritón. Solo somos hombres que gritamos y tratamos así a nuestras esposas, pero eso es lo que hace nuestra familia. Como si desobedecer a Dios en el trato con mi esposa y deshonrar a tu cónyuge con maltrato, porque lo ha hecho durante mucho tiempo, de alguna manera te da licencia para decirlo con tranquilidad y que sea aceptado. Esa es la excusa de Abraham. Y no sé si notan que aquí hay un pequeño matiz de culpar a Dios en el versículo 13. Es que cuando Dios me hizo salir,
¿De acuerdo? Es que Dios me hizo salir. O sea, cuando Dios me llamó. Lo que pasa es que cuando Dios redirigió mi vida, ¿sí? Lo que pasa es que cuando Dios me puso en este camino, cuando Dios, ¿sí? Eso me suena un poquito como a Génesis 3. A Génesis 3, cuando Adán dijo, pues la mujer que me diste, me dijo que comiera esto. ¿Sí? Abraham simplemente está agarrándose de todo lo que puede agarrarse para excusarse. No, es que pequé porque es que la gente, yo vi que la gente de aquí era muy mala, man. Además, miren, realmente no es una mentira, técnicamente ella es mi hermana. O no, desde que yo salí de Ur, siempre lo hemos hecho, por todos lados se está agarrando. Eso es durante mucho tiempo. De hecho, él dice, es que esto fue como un acuerdo con Dios de que yo hablara de hermanos, ¿se acuerdan? Sí, entonces él fue el que me sacó. Es como que uno ve agarrándose a Abraham de cualquier cosa para excusarse, ¿sí? No, pues voy a culpar a Carlos, ¿sí? Cualquier excusa vale. O voy a culparle la llamada de Dios. O voy a culpar a mi pasado. Lo que nos recuerda esta verdad es que incluso nuestros héroes espirituales tienen defectos, ¿sí o no? ¿Sí? Y hay que ser claro en esto, miren. Dios da personas al cuerpo de Cristo como líderes, pastores, maestros, ejemplos a seguir, modelos a seguir pueden ser. Y han de ser buenos hombres y mujeres que Dios usa, ¿sí? Y la palabra nos llama a honrarlos y a respetarlos. Pero Génesis 20 me acaba de enseñar algo, y es que nunca hagas de un hombre un Dios. ¿Sí? Si usted ve a estos hombres como héroes de la fe, ¿sí? Esos son buenos regalos del Señor. Y puede que sean buenos héroes de la fe, pero son pésimos dioses. ¿Sí? Todos los verdaderos hombres de fe se tendrán que desviar de sí mismos, no son ellos, y caminar hacia Dios porque reconocen y reconocerán siempre que son inadecuados en sí mismos. Incluso nuestros héroes espirituales tienen defectos. Entonces miren estos 3 puntos, paremos ahí y lo que estamos hablando hasta ahora. 1, los pecados viejos regresan si no somos cuidadosos y lo eliminamos. ¿Sí? Eso puede ser desalentador para algunos. Y todos hemos estado allí. 2, la soberanía de Dios es más grande de lo que imaginamos. Y eso sí es reconfortante, pero si estás de su lado. Sería amenazante si no lo estás. Es más grande de lo que nos imaginamos. 3, nuestros fracasos no evitan que la gracia de Dios sea poderosa a través de nosotros. 3, nuestros fracasos no evitan que la gracia de Dios sea poderosa a través de nosotros. Y eso es bueno. Dios todavía puede usarnos. Dios sigue siendo misericordioso. Sin embargo, se nos recuerda que incluso los mejores entre nosotros tienen defectos. Son imperfectos. Los mejores hombres siguen siendo solo hombres, ¿sí? Y en el mejor de los casos tienen muchos defectos. Entonces, ¿qué hacemos con esta enseñanza? ¿Sí? Somos débiles. Ya aprendimos, no le tiremos piedra a Abraham. Somos débiles, pecamos, ¿sí? Nuestra fe puede ser genuina, pero aún flaquea. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hace Abraham que lo hace bien? ¿Qué hace bien Abraham? Y vamos a cerrar esto mientras miramos la última cosa en los versículos 14 al 18. Y es que la oración es siempre la respuesta correcta. La oración es siempre la respuesta correcta, independientemente de nuestra condición. Esto es hermoso aquí, usted lo va a ver y lo va a entender si lo lee con los ojos con los que el Señor me puso que lo leyera. Versículo 14 al 16. Léalo ahí conmigo. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Un poquito de sarcasmo, ¿cierto? Sí, sí. Aquí todavía sigue la reprimenda. ¿Sí o no? Sara, te devuelvo con tu hermano. ¿Sí?
Solo para que ustedes no se olviden de la razón por la que nos pusieron en esta situación. Ahí está la reprimenda. Y luego le dice, mira que Él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. O sea, Él te ha cuidado, ¿sí? Y para con todos, y así fue vindicado. O sea, así fue declarado, fue puesto en evidencia que Sara no fue tocada. ¿Sí? Ahora miren el versículo 17. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Oró a Dios. Y paremos aquí por un momento, no mire más el pasaje. ¿Qué hace el hombre de Dios cuando está en problemas? Él ora. ¿Qué hace el hombre de Dios cuando se da cuenta que es culpable? Él ora. ¿Qué hace el hombre de Dios cuando le ha faltado el respeto a su esposa? Pide perdón y ora. Se arrodilla. Delante del Señor. Es que yo ¿Sí? tengo una pregunta hace rato, y entonces, ¿Abraham qué le dijo a Sara? Es que Abraham le dijo, cuando vengan por ti, di que tú eres mi hermana. Sí, no, pero es que después de todo este lío, ¿qué le dijo Sara a Abraham? Son cómplices, son cómplices. ¿Cómo me metió a mí en este lío? No, son cómplices. Ellos cuadraron eso. Ellos cuadraron eso. ¿Sí? Entonces miren, la oración siempre es la respuesta correcta, ¿sí o no? No importa nuestra condición, no importa nuestra situación, ¿sí? Hay alguno aquí que puede estar incluso en este momento en su corazón consciente de que aunque físicamente viene a la iglesia, está con el pueblo de Dios, posiblemente está evitando a Dios en su propia vida. Y ahí su corazón puede estar apenado por algún pecado secreto que nadie conoce. Puede haber alguien aquí y uno de los problemas con eso es que tú vas a sentir que no puedes orar. Y nos lo han dicho mucho, ¿sí? Porque cuando estás huyendo de Dios es muy difícil parar, detenerse y orar, ¿sí? Pero no importa tu condición, la oración es siempre la respuesta correcta. Cuando experimentas éxito, es mejor que te apresures a orar. O de lo contrario, el orgullo te va a invadir. Cuando experimentes fracaso, será mejor que te apresures a orar o la desesperación te va a gobernar. Ahora fíjense en lo que hace Abraham, versículos 17 y 18, leamos los completicos. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces fíjense en esto, con todos sus errores, con todos los errores que Abraham ha cometido aquí, con toda su debilidad, con toda esa fe vacilante, cuando se le confronta, ¿qué hace? Este hombre ora, ¿sí? Y eso involucra arrepentimiento. Y lo mejor, ora por Abimelech, ¿sí? ¿Y qué ora por Abimelech? Que puedan tener hijos, ¿sí? ¿Qué es lo único en la vida de Abraham y de Sara que es su realidad más frustrante? Más frustrante. Que él y su esposa no han podido tener hijos, ¿sí? Ahora yo voy a defender a Abraham por un momento, ¿sí? Porque no sé si lo han pensado, pero Abraham se ha visto muy mal en este capítulo 20, ¿sí? Pero incluso en su debilidad, por la gracia de Dios, Abraham es capaz de orar para que alguien más reciba esa bendición que ni siquiera él ha recibido y que le ha sido retenida. ¿Sí ven? La respuesta correcta siempre es la oración, ¿sí? Ahora, si tú listo, bueno, entonces hay que orar, pero si tú oras por tus cosas, si tus oraciones son solo para ti y tú eres una persona que ora, está bien, pero si todo se trata de ti, te vas a convertir en una persona egoísta. Si quieres probar, recíbame esta enseñanza de cierre. Si quieres probar cuánto realmente crees en la oración y cuánto realmente confías en el Señor, comienza a orar para que otras personas sean bendecidas y que otras personas sean animadas por el Señor, ¿sí? Incluso si eso significa que reciban lo que tú no recibes.
lo que Dios no te ha dado. La oración es siempre la respuesta correcta. ¿No es increíble? Ustedes, si vieron, se acuerdan en versículo 7 que Dios dice que Abraham es un profeta. Él dice, Él orará por ti y vivirás. Y ahora en el versículo 17, Abraham ora y Dios responde la oración. ¿Sí ven? Eso a mí personalmente me anima mucho, mucho. O sea, ¿saben por qué? Porque yo estudiando esto, así yo me quedo pensando y esto me llevó a pensar, ¿por qué Dios respondería a mis oraciones? ¿Sí? Yo soy imperfecto. Yo soy débil. Amo al Señor. Amo la iglesia. Amo a mi esposa. Y sin embargo soy un hombre tan imperfecto que yo a veces soy tentado a pensar, ¿por qué Dios respondería a mis oraciones? Y por eso yo entiendo ahora por qué las personas imperfectas siguen siendo herramientas poderosas en las manos de un Dios poderoso. ¿Sí? Entonces, amados hermanos y hermanas de la iglesia, Jesucristo vive hoy, Valle del Lile. Animémonos con esta verdad hoy. Tu vida, tus oraciones, tu ministerio sigue siendo un arma poderosa en las manos del Dios poderoso. ¿Sí? Dios usa personas imperfectas como tú y yo. Es más, si entendemos bien, Dios solo usa personas imperfectas. ¿Sí? ¿Sí o no? Él va a usar a Abraham, aunque mintió. Él va a usar a Moisés a pesar de que mató. El que no entiende eso, el hombre natural no entiende lo que es del Espíritu. ¿Sí? Él va a usar a David a pesar de lo que sabemos que hizo. Todos somos santos, fluctuantes, sostenidos por un Dios poderoso. ¿Sí? Y yo puedo terminar con esto hoy. Dios todavía reclama a Abraham para él. ¿Sí? Pero no por lo bueno que era Abraham, sino por lo misericordioso que es nuestro Dios. ¿Sí? Si estás aquí esta mañana y reconoces a Cristo como tu Salvador, pero has pensado que tal vez no eres lo suficientemente bueno para que Dios te salve, yo hoy te animo, créelo de todo corazón, créelo y recibe esto. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno para que Dios te salve por tu cuenta. No tienes que serlo tampoco. La historia del Evangelio es una historia de gracia. Es la gracia de Dios. Dios pone su afecto sobre ti y en su gracia Él te va a abrir los ojos a tu pecaminosidad. Pero también te va a abrir tus ojos para que veas su gloria. Y para que a través de su Espíritu Él te llame hacia Él mismo. ¿Sí? Y si hoy mismo tienes ese sentido de tu propia pecaminosidad, de tu propia necesidad y de la suficiencia de nuestro Dios para salvarte por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entonces invoca el nombre del Señor hoy mismo. Todos somos santos, débiles y fluctuantes que somos sostenidos en unidad, juntos por un Dios fiel. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Correcto. Dios nos llama a esa compasión, a tener corazones compasivos, a ser misericordiosos, a que lo que de gracia recibimos, de gracia demos. Ese es el llamado del Señor. Obviamente hay que tener el cuidado, ¿sí? Y cuando hay procesos que ya se extienden hacia una persona que está definitivamente en apostasía, pues el Señor aún así nos llama a que lo exhortemos, a que lo llamemos hasta el punto donde esa persona ya no quiera más. Pero el llamado del cristiano es a eso, ¿sí? A entender. De modo que cada vez que usted sienta que ya está levitando, léase Génesis 20. Que Dios nos pone en el lugar correcto y nos muestra su fidelidad a pesar de nuestra fe tan fluctuante. ¿Vale? ¿Algún otro aporte, otra pregunta? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, hoy por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas, por lo que nos muestras. Y yo oro para que esto sea un estímulo para todos nosotros, Señor. Padre, yo soy consciente de que si tu Espíritu Santo no acompaña la predicación de tu palabra con
todo su poder, no vamos a lograr nada. Por eso yo te pido que nos ayudes, que nos soportes, te necesitamos desesperadamente, Dios. Y te pedimos también, Señor, que prepares nuestros corazones, porque habemos de tener preparados para adorarte ahora en el servicio de las 10 y recibir la palabra que tú traes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.